Buenos días mis hermanos y a todas las personas que nos ven en esta mañana o dependiendo del horario, si lo están viendo en la tarde, también los saludamos. Antes de empezar la reunión de hoy, los invito a que oremos al Señor porque creo que eso es lo principal, con lo que siempre debe partir no solo nuestro día, sino que también nuestra vida. Así que los invito a que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor amado, agradecemos tu amor, tu misericordia y la oportunidad que nos concedes de poder estar reunidos. Agradecemos el que podamos estar juntos, aunque sea desde lo virtual, sobre todo en este fin de semana que ha sido tan complicado, en que todos hemos estado en cuarentena, todos en las casas, por resguardo, por precaución, sabiendo que tú incluso en la soledad de cada uno de nuestros hogares estás con nosotros. Queremos implorar que tu misericordia sea sobre cada una de las personas que en estos momentos están enfermos, que están hospitalizados o que están pasando por una situación compleja, no solo por el virus, sino que también por otras enfermedades. Te rogamos que tu mano de poder sea sobre ellos y que también durante el día de hoy seas bendiciendo nuestras vidas. Que tú desde ya seas preparando el instrumento que vas a utilizar para hablar sobre tu palabra, que tu Espíritu Santo lo llene para que pueda tu palabra llenar nuestros corazones y nuestras vidas. Agradecemos tu amor, el hecho de que podamos estar vivos un día más, porque sabemos que la vida está en tus manos y que tú nos has dado vida para poder vivirla y disfrutarla no solamente a nuestra manera, sino que también contigo. Agradecemos tu amor, tu misericordia y la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, que sabemos que está también junto a nosotros y que se puede sentir aunque estemos a la distancia. Rogamos tu amor y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, esta semana viene como bien cargadita de actividades en nuestra iglesia. Como siempre los días lunes, nuestras hermanas Dorcas se reúnen a través de Zoom a las 20 horas. El día martes ahora es el día en que los niños se reúnen también junto a nuestra hermana Sole. Martes a las 19:30 horas la reunión de niños. El día jueves también es la reunión general a las 20 horas. Y como ya comenzamos con las actividades, este fin de semana comienza Semana Santa. El día viernes 2 de abril a las 17 horas los invitamos a vivir junto a nosotros el primer retiro espiritual que tiene por nombre Conectados. Es un retiro en línea, pero eso no significa que la presencia del Señor no va a estar con nosotros, así que los invitamos para este día viernes a las 5 de la tarde. El día sábado también, sábado 3 de abril, a las 17 horas, una tarde de alabanza y adoración, llamada Alabada a Jehová. Es una tarde que esperamos esté llena de la presencia del Señor, porque no solamente tendremos palabras, sino que también tenemos música. Y para el día domingo, a las 11 de la mañana, tendremos nuestra reunión especial como cierre de la conmemoración de la Semana Santa, recordar el sacrificio de Jesucristo. Es el conquistador a los pies de la cruz, así que están todos invitados a acompañarnos en las distintas actividades. Pero en la reunión de hoy tendremos en la sección infantil a los niños Barracampus. No van a estar los niños hoy, pero el Señor nos llama a ser como niños, así que con ese mismo espíritu los invitamos a que también estén el día de hoy. En la música estará la familia Aravena Bueno, la versión especial nuestra hermana Mónica Maldonado, y en la palabra hoy estará nuestro hermano David Guamán Rivas, a quien el Señor rogamos le bendiga y le siga llenando de su Espíritu Santo. Antes de comenzar todo esto, quiero invitarlos a que reflexionemos un ratito, unos cuantos minutos acerca de la palabra del Señor. Por lo general, en estos momentos, a quienes nos corresponde compartimos lo que el Señor nos ha ido enseñando durante todo este tiempo. Y yo quiero compartir con ustedes algo que creo que nos ha pasado comúnmente a la mayoría. Por lo general pasa que cuando estoy trabajando
sobre todo ahora que estuvimos con turnos presenciales antes de la cuarentena, siempre estábamos como atentos a la información que da el Ministerio de Salud. Eso es por si no íbamos en cuarentena o ahora para saber si volvemos o no a trabajar en lo presencial. Y mientras van dando las cuentas de las personas enfermas o contagiadas, de cuántos exámenes salen positivos o los que lamentablemente fallecen, al mirar uno lo que siempre invoca es Señor, ten misericordia. Pero siempre va dando vuelta la palabra, no solo misericordia. Desde chica, cuando estaba en la iglesia, por lo general hay un versículo que siempre fui asociando con misericordia. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 33, versículo 19, cuando está hablando Moisés a su pueblo y le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y esta es la parte que siempre me quedó así muy grabada. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Y luego en el Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 15 dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y pensaba esto y siempre lo asocié también con las personas. Y siempre me pregunté por qué el Señor tiene misericordia de mí. Porque asociaba la misericordia con el hecho de creer en Dios o de ser cristiana. Porque cuando hablaban de misericordia siempre lo asociaban con el llamado de Dios, con la salvación. Entonces cuando yo escuchaba eso siempre lo asocié con tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y usted sabe, humano, viene el pensamiento humano y a veces uno como que se lo da de entre comillas, filósofo, por decirlo de alguna manera. Entonces uno podría cuestionarse y decir, ya, entonces son pocos los que van a salvarse. Entonces el Señor elige con pinzas quién se va a salvar, porque la misma palabra del Señor también nos dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y cuando nos habla acerca de la parábola del sembrador, dice que repartió la semilla, pero poquitas de esas semillas nacieron o produjeron una planta. Entonces podríamos decir que esto es cosa de elección, que Dios eligió a poquitos y esos poquitos entonces son los que se salvan. Pero cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que hay algo que fue mucho más importante. Cuando el Señor muere y resucita y se presenta a sus discípulos, los envía a la gran comisión. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos. Y les dice que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso quiere decir que no está limitado, que el amor de Dios iba a ser predicado a toda criatura como creación, como una obra de Dios para todos nosotros y no tiene límite. Cuando el Señor habla de misericordia, habla de una misericordia para todos. Y dice que la esperanza del Evangelio que nosotros hemos oído fue proclamada para toda la creación debajo del cielo. Entonces insiste en esto. Esto no es para pocos, no es para escogidos, sino que cuando habla acerca del amor de Dios, habla de un amor para todos. Y no está limitado para aquellos que han heredado la fe o alguna fe o alguna religión, sino que para todos, para quienes somos creación de Dios. Entonces, en eso de el Señor tenga misericordia y el que tendrá misericordia del que tenga misericordia, y en esa confusión que yo tenía acerca de la misericordia solamente asociada con el creer en Dios, solo pocos están llamados a creer en Dios, es que uno empieza a buscar. Y como, aunque no me crean los profesores de los cursos que tomamos el año pasado, algo me quedó, busqué la definición en el diccionario.
primero busqué en la RAE la definición de misericordia y dice que una de las acepciones es que la misericordia, es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Entonces la misericordia hace que una persona incline de alguna manera a hacer el bien, pero a los sufrimientos y las miserias de otros, a las ajenas. También en la cuarta acepción dice que es el atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de las criaturas. Entonces aquí tenemos palabras que se repiten. Uno es bondad, una asociada a las personas, otra asociada a Dios, pero hablando de miseria. Y también en el diccionario bíblico Vine, cuando habla de misericordia, habla de la misericordia como el verbo, la acción que es alcanzar, hacer, recibir y tener misericordia, alcanzar misericordia o hacer misericordia y recibirla. Pero también habla de misericordioso, que es ser misericordioso, que es obrar misericordia. Cuando nosotros leemos y nos damos cuenta de las definiciones, una de ellas dice que es la manifestación externa de la compasión y queda por sentado la necesidad de aquel que la recibe. Entonces, alguien que necesita misericordia es la manifestación de esa compasión. Y es el recurso adecuado para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe o que la da. Pero hay una, que es la excepción 3, perdón mi pronunciación, habla acerca de octeiro, que es la compasión, es el amar, y está muy relacionada con los versículos que leímos ahora. En Éxodo habla de la misericordia y que la compasión de Dios no son determinadas por nada externo a sus atributos. Es algo más intenso que la misericordia del dar por necesidad. Es algo mucho más profundo. Entonces, cuando habla acerca de la misericordia, cuando nosotros vemos la misericordia del Señor y la pedimos, no solo por la salvación, sino que también por sufrimiento, porque nuestras vidas están atravesando por algún sufrimiento, por algún dolor. Entonces la misericordia de Dios es mucho más profunda. Y nos damos cuenta que aunque dice que nosotros malinterpretemos la palabra y pensamos que es para pocos, la misericordia no es así, es para todos. Porque Dios nos creó y sabe de lo que necesitamos. Porque la misma palabra del Señor no solo dice que su amor era para todos y que no tenía límites y que los discípulos tenían que ir y predicar acerca de esta nueva de salvación, de que Dios envió a su Hijo a morir, pero no lo hizo por pocos, lo hizo por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí podemos encontrar entonces el detalle, es el creer. Muchas veces nosotros estamos pasando por algún sufrimiento y por lo general siempre lo que hacemos es culpar a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Y podemos decir, ¿por qué Dios permitió la pandemia? ¿Por qué permitió que se desarrollara el virus? ¿Por qué permite que las personas se enfermen? Nosotros en nuestra iglesia, desafortunadamente, tenemos muchos hermanos, familias completas que en estos momentos están contagiados, y dentro de esa familia también hay un niño pequeñito que en estos momentos está presentando fiebre. Dios tenga misericordia de Benjita Díaz, que el Señor tenga piedad de él, pero eso no hace que el Señor tenga menos amor y que no se compadezca de nosotros. ¿Se han dado cuenta los que son papás, los que somos tíos, o los que son abuelos, o los que están relacionados con niños? Cuando un niño va corriendo fuerte y hay como obstáculos en su camino, uno le dice, ten cuidado, te vas a caer. No te subas al sillón porque te vas a caer. Los cuchillos no se tocan porque son peligrosos, te vas a cortar. Y uno le dice al niño, ten cuidado, no lo hagas, mira lo que estás haciendo. Y el niño, ¿qué hace? No hace caso. Va y se sube al sillón y salta. Por lo menos mis sobrinos hacen eso.
Den gracias a Dios los que tienen niños que son obedientes. Mis sobrinos no lo son y aprenden después del golpe. Y muchas veces no aprenden después del golpe y siguen corriendo. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Nos dice que está aquí, que está junto a nosotros. Él viene a nuestra puerta y llama. Y nos habla acerca de su amor y nos ofrece su misericordia sin límites. Pero tenemos que ser nosotros los que a conciencia seamos capaces de creer y abrir nuestros corazones a Él. Hay un versículo, Juanito me va a retar porque no se lo envié ayer, pero la tarea es que lo busquemos. Ven que aprendí de mi pastor, que también aprendí de usted, que siempre nos daba tareas y no siempre nos daba el versículo, sino que hacía que buscáramos. Hay un versículo que es maravilloso leerlo. Estaba Jesucristo ahí en el monte, llorando, en aflicción, y dice: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero luego dice: pero que no se haga como yo quiero, sino que como tú quieras. Esa tu voluntad. ¿Ustedes creen que Dios no tenía poder como para quitarle la aflicción a Jesucristo, que no tuviera la necesidad de morir? Jesús clamó a Dios, a su Padre, porque sabía que tenía el poder suficiente como para quitarle esto. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Pero lo maravilloso de esto es que esa decisión no la tomó al final, sino que la tomó antes. Porque cuando Dios vio que había necesidad de salvar a su creación, que no había ninguna persona buena o capaz de hacer un sacrificio así, de salvar a la humanidad, el único apto para hacerlo era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios no vino y lo tomó y lo obligó. Jesucristo también se ofreció. Él tomó la decisión de morir por nosotros. Si Él tomó esa decisión tan importante, una decisión que ninguna otra persona, aunque lo hubiera querido hacer, hubiera podido ejecutar, Dios respetó también esa decisión de su Hijo Jesucristo y Él vino y Él decidió morir por nosotros. Él también respeta el que nosotros nos queramos acercar a Él. Aunque sepa que lo necesitamos, nosotros también tenemos que ser quienes den el paso de creer. Así como cuando nosotros le advertimos a los niños: no corran, se van a caer, no te subas porque te vas a caer. Y los niños lo hacen, así también nosotros. El Señor nos llama, nos busca. Y lo queramos admitir o no, yo creo que aquellas personas que nos están viendo en estos momentos y que tal vez no son creyentes, si se ponen a rebobinar en esta máquina que nosotros tenemos llamada cerebro y ponen y echan a andar los recuerdos, van a darse cuenta que en algún momento de la vida el Señor les habló. Y si no lo hizo antes, es momento que se den cuenta que ahora el Señor los llama. Si nunca escucharon hablar acerca del Señor y están viendo esto en estos momentos, es porque el Señor ahora les está hablando. Es decisión de cada uno de nosotros el poder creer o no creer. ¿Saben qué es lo lindo de la misericordia del Señor? Que es infinita. En Salmos nosotros podemos escuchar muchas veces o podemos leer muchas veces, porque para siempre es su misericordia. No está limitada, es para siempre, es eterna. Antes de poder entender esto, yo siempre me preguntaba: ¿hasta cuándo el Señor va a tener misericordia? Porque, no sé, mi familia parece que se sacó el premiado, mi papá se cayó del 10º piso y a veces también solía chocar con autos, micros, meterse debajo de los autos. Mi papá ha tenido algunos accidentes por la bicicleta, que entre paréntesis el porfiado no la deja. Entonces se darán cuenta que es decisión personal hacer las cosas. Mis sobrinos también, creo que es más dado para los hombres el hecho de estar como cayendo siempre al hospital. A mi sobrino Emi lo operaron del cerebro, también tuvo un tumor. Juli también estuvo en el hospital por alguna situación. Usted sabe, los niños también se enferman. Y cada vez que atravesábamos por un momento difícil, como por ejemplo cuando mi primo estuvo en el hospital por un golpe en la cabeza y estuvo a punto de morir,
no una vez ni 2 veces, sino que 3 veces. Entonces yo decía, Señor, ten misericordia. Y la pregunta que venía después es, ¿hasta cuándo el Señor va a tener misericordia? Y cada vez que pasa algo y le rogamos al Señor que en su piedad pueda obrar un milagro, yo digo, ¿será esta la última vez que el Señor va a hacer un milagro? Como que ya estamos agotando todas las vidas, ya tenemos casado al Señor y estresados de hacer milagros. Pero no, pues la misericordia del Señor es para siempre. Entonces cada vez que nosotros caemos, el Señor está ahí, dispuesto a obrar misericordia. Hay algo que se me olvidó decirles y espero que lo busquen ustedes. Si ustedes se fijan, cuando vemos la definición de misericordia en la RAE, habla de miseria, sufrimiento y miserias ajenas, pecados y miserias de sus criaturas, de la creación de Dios cuando habla acerca de este atributo de Dios. ¿Qué es ser miserable? Es ser digno de conmiseración. Se traduce como miserable a la persona angustiada o desventurada. Y si nosotros buscamos desventurado, es una persona que tiene alguna dificultad, algún sufrimiento, alguna angustia. Para poder alcanzar misericordia, nosotros tenemos que reconocer que nuestras vidas son miserables, pero no miserables acerca de la pobreza, porque uno a veces confunde la miseria con pobreza, con estar en situación de calle, con vivir en la calle, pero resulta que una persona puede tenerlo todo en la vida y aún así ser miserable porque sufre, porque tiene dificultades, porque tiene angustia. En estos momentos de pandemia, en los que ya pasó el aniversario, ya cumplimos un año de vivir en esta condición distinta, hay personas que no tienen situación de calle, sino que tienen una casa y afortunadamente cada uno tiene un dormitorio en su casa, pero no pueden dormir. Están angustiados y recurren a la pastilla. ¿Se han dado cuenta cuánto ha crecido la venta de fármacos producto de que las personas no pueden dormir? No importa el dinero que uno tenga. Somos miserables por el hecho de no tener esta esperanza de vida. Y el hecho de creer en Jesucristo y aceptarlo como Salvador tampoco nos va a librar de vivir situaciones difíciles en la vida, al contrario. Cuando partimos esto yo les dije que hay muchos hermanos nuestros que están contagiados. Pero la misericordia del Señor está ahí, es eterna y es para siempre. Entonces, el Señor tiene misericordia de quien tiene misericordia. Se compadece de quien quiere compadecerse. El Señor tiene misericordia de todos. Envió a su Hijo unigénito a morir por todos. La palabra de salvación y la buena nueva de salvación fue predicada a todos, a la creación completa. Entonces no nos sintamos excluidos de la salvación y de la misericordia. Hoy le está hablando y le está diciendo que Él es capaz de dar su amor, de tener misericordia, porque Él es misericordioso. Tener misericordia de nosotros, su creación, que somos miserables, por Él. Hay una definición que no la leí, y con esto termino. La RAE dice que la misericordia, en tiempos de los caballeros de la Edad Media, solía llamarse así misericordia el puñal, con la que iban armados los caballeros de la Edad Media para dar el golpe de gracia al enemigo. Entonces, cuando estaban luchando los caballeros de la Edad Media y veían algún enemigo que estaba herido ya, sufriendo por la muerte, sacaban este puñal llamado misericordia y con eso daban el golpe de gracia. Con eso acortaban el sufrimiento del enemigo. Esa persona que estaba viviendo la agonía de la muerte, ellos tenían misericordia y con ese puñal daban el golpe de gracia. La palabra también es como una espada de doble filo. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Su misericordia a través de la muerte de Jesucristo da ese golpe de gracia al enemigo que nosotros tenemos, al enemigo de nuestras vidas. Muere ese enemigo y nos da vida a través de la muerte de Jesucristo. Entonces, la misericordia del Señor es mucho más de lo que nosotros podemos alcanzar a comprender. Los invitamos a vivir la misericordia del Señor, a acercarse a Él, pero los invitamos a que ustedes den el paso, a que ustedes se atrevan a dejar de cuestionar, a dejar de escuchar al cerebro y empezar a guiarse por lo que sus vidas
lo que hay en su interior, está gritando con toda fuerza que necesitamos de la misericordia del Señor, misericordia que aún está acá. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, a Él sea toda la gloria y ahora continuamos con este servicio. No sé cuándo estoy sentado, tú me conoces cuando estoy de pie, tú me conoces cuando voy andando, en el descanso tú también me ves. ¿Para dónde iré? ¿Para dónde huiré? Si me escondo en lo alto de una montaña,
Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos estar nuevamente reunidos para poder alabar y bendecir el nombre del Señor en este día. Queremos también dar lectura a la palabra de Dios, la cual se encuentra en Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, desde el versículo 16 al 21. Y le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a hacer una oración para que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y podamos entender lo que el Señor nos quiera enseñar, decir o recordar a través de su palabra. Invito a que podamos en este momento orar delante de la presencia de nuestro Dios. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú nos permites el poder estar nuevamente en tu presencia. Te damos gracias, mi Señor, porque tú eres nuestro Dios. Como decía nuestra hermana Alejandra al inicio de este servicio, tu misericordia nos ha alcanzado. Y por eso que hoy también podemos estar reunidos como iglesia para bendecir y alabar tu santo nombre, para ensalzar tu nombre que es por sobre todo nombre, para agradecerte a ti y en este momento de oración rogarte, Padre bueno, que tu gracia bendita sea en cada uno de nosotros para poder entender lo que tú nos quieras decir, enseñar o recordar a través de tu bendita y santa palabra. Danos de tu gracia, mi Señor, a quien tú honras en esta mañana. Señor, por misericordia también te ruego que tu gracia, Señor, sea en mi vida, para hablar conforme sea, oh Dios, tu voluntad. Te imploramos esta misericordia en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, la palabra que el Señor nos da para nuestra meditación en el día de hoy es una palabra que tiene un cumplimiento en la vida de Jesucristo, pero también tiene un cumplimiento en nuestra vida, porque el Señor aquí dice que Él está llegando a Nazaret, a la tierra donde Él se había criado, y Él anteriormente había ejecutado muchos milagros, muchos prodigios el Señor ya había realizado, pero llega aquí a su ciudad y se produce un hecho que empieza a marcar algo significativo en la vida del Señor y de aquellos que le están siguiendo en su ministerio, que el Señor llega a la sinagoga
donde está la gente religiosa, los que creen en Dios, y estando el Señor allí, dice que se le entrega el libro y toma la palabra de Dios y la lee delante de los que están allí presentes. Pero como el Señor nos ha enseñado, para Dios no hay casualidades, no hay un tal vez, un por si acaso, un a lo mejor, no. Para Dios son todas las cosas certeras. Dios las tiene todas las cosas en su plan y Dios lo tiene todo bajo su orden, todo bajo su control. Nada se le escapa al Señor. Por eso es que nosotros le damos la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios, porque Él es eterno, Él es omnipotente, Él es creador y hacedor de todas las cosas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando el Señor llega aquí a su tierra de Nazaret y entra a la sinagoga, entra con el fin de dar a conocer que Él no es un hombre más, no es un integrante más del pueblo que está allí, sino que Él es más que el hijo de José y de María, y más porque los otros evangelios nos dan a relucir la parte que no está acá. Dice que la gente cuando lo ve y dice, ¿no es este el hijo de José? ¿No es su madre María? ¿No están sus hermanos y hermanas con nosotros? Es decir, la parte del Señor humana la estaban viendo, pero aquí el Señor quería dar a entender una parte que ellos no podían entender ni ver, porque nosotros los seres humanos vemos lo que podemos ver solamente con nuestros ojos, pero el Señor ve más allá, ve la intención del corazón y más allá aún. Dice el Señor en su palabra que antes que suban los pensamientos a nosotros, el Señor ya los conoce. Por lo tanto, aquí el Señor, cuando toma el libro, no es una casualidad que se le entregue el libro de Isaías y que Él lea estos versículos y que lea solamente donde dice a predicar el año agradable del Señor. No, no es una casualidad. El Señor por sí mismo, Él toma este libro y quiere dar a entender lo que significa esta escritura, esta palabra, porque el Señor, Él no solamente vino a predicar, es decir, a hablar, a ser un gran orador, un gran predicador que dé un gran discurso, no, sino que Él vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando el Señor dice aquí, en el versículo que hemos leído en este día, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor le está diciendo que Él, el Espíritu Santo de Dios está con Él, está en su vida, y dice claramente, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso empieza allí el ministerio del Señor a decir claramente que el Señor, con el Espíritu de Dios en su vida, Él ejecuta todas estas cosas. No es el hijo del carpintero, no es que sea su mamá María y sus hermanos. Él más que eso, más que un ciudadano de la tierra de Nazaret, Él quiere dar a entender que Dios se está manifestando a la humanidad para hacer una comunión con el ser humano y hacer una obra extraordinaria en el ser humano, algo que nadie había hecho anterior, con antelación. Por lo tanto, cuando el Señor dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen quebranto en su alma, en su corazón. ¿Quién puede hacerlo? Sino solamente el Señor. Hoy en día también, ¿cuántas personas, cuántos de nuestros vecinos, de nuestros familiares, compañeros de trabajo, están sufriendo
por distintos problemas, distintas dificultades, y más aún por esta pandemia que ha azotado a todo el mundo. Hay un quebranto en el corazón, pero ¿quién puede sanar el quebranto del corazón? El que dijo, el Jesús, nuestro Señor. Él lo hace, y Él llega al corazón del hombre, y Él puede hacerlo. Porque Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No era dar la libertad a los cautivos que estaban en las cárceles por alguna situación de algún delito o por opresión del Estado romano que estaba haciendo el imperio que estaba subyugando a Israel en ese momento. No, era libertad a los cautivos de Satanás, porque Satanás tiene oprimido y tiene cautivo a la humanidad, y mientras Cristo Jesús no venga al ser humano, mientras Cristo Jesús no dé la libertad al ser humano, es un hombre cautivo del pecado, cautivo de Satanás, y su corazón va a estar quebrantado, porque no ha llegado el libertador a su vida. El libertador es Jesucristo. Y para poder entender y conocer todas estas cosas, lo hace el Señor cuando saca la venda de nuestros ojos. Muchas veces el hombre, teniendo delante de sí mismo la libertad, delante de sí mismo la bendición, delante de sí mismo el poder entender todas las cosas, no puede ver. ¿Por qué? Porque está ciego, está limitado, está obstruida su vista para poder ver. Pero cuando llega Jesucristo, entonces dice claramente la palabra del Señor, y vista a los ciegos. Es el Señor el que da también la vista para que podamos ver y entender todas las cosas. Que el Señor nos guarde y nos bendiga, mis hermanos. Y continúa la palabra que el Señor citó, diciendo, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor, cuando lee estos versículos, cita a Isaías. Pero aquí el Señor dice claramente, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Mire, por favor, ponga atención en el último versículo que hemos leído en este día, 21. Dice, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí el Señor claramente les dice a los que asisten a la sinagoga, los que están presentes, les dice claramente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No era Isaías el siervo que estaba lleno del Espíritu Santo y que él podía sanar a los quebrantados, que dar visto a los ciegos, el que podía libertar a los cautivos, el que podía predicar el año agradable del Señor. No era Isaías. Aquí dice claramente el Señor, en el versículo que hemos leído, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. ¿Qué fue el profeta Isaías? Un instrumento para decir lo que había de venir. Y lo que había de venir es que él estaba profetizando, estaba diciendo que posteriormente iba a venir el Cristo, el Señor. ¿A qué? A dar libertad a tantos salvados, a tantos reunidos, como el Señor lo está diciendo acá. Pero hemos dicho en este día, en este momento, en estas palabras que el Señor nos está permitiendo meditar, que el Señor no solamente Él hablaba, Él era un orador, un hombre que exhortaba, sino que también Él ejecutaba las palabras. Quiero entonces también que leamos aquí mismo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 22. Y también leemos en el nombre del Señor Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Esta escritura se refiere a cuando van los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan van a conversar con el Señor y le van a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué le dice el Señor? Le da a entender lo que ya está pasando, lo que está sucediendo, lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está obrando en medio del pueblo. ¿Y qué está haciendo el Señor? Está cumpliendo lo que él anteriormente había leído, del que había citado a Isaías, y dice claramente, todo eso ya se está cumpliendo cuando le dice, id y haced saber a Juan, claramente, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¡Qué bendito sea el Señor! Por lo tanto, el Señor, primero, Él predica, pero luego también el Señor empieza a ejecutar, a hacer obra, a sanar enfermos. A los que están sordos, el Señor le da la audición nuevamente. A los que están ciegos físicamente, el Señor también le da la vista físicamente. Pero también el Señor empieza a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor empieza a anunciar este Evangelio a los pobres. ¿Para qué? Para que ellos sean ricos en Dios, conozcan a Dios, que Dios aún por sobre los problemas, dificultades, por la angustia, el dolor, la escasez, las dificultades que podamos enfrentar en la vida, el hombre que tiene a Cristo el Señor en su vida es un hombre que tiene paz y tranquilidad y sobre todas las cosas, esperanza en Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Quiero leer también Isaías 61, versículo número 3. Es la cita que el Señor leyó, pero el versículo 3 de Isaías, el Señor no lo menciona, pero es muy importante para nuestra meditación. Y también le damos lectura en el nombre del Señor. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, gloria en lugar de ceniza. Nosotros vemos a través de la Escritura, hermanas y hermanos, que muchas veces cuando los hijos de Dios pasaban un momento de tribulación, de angustia, de dolor muy grande, ¿qué hacían ellos? Se vestían de cilicio, se sentaban en polvo y se tiraban ceniza en señal de duelo, de dolor, porque ellos están pasando un momento triste. ¿No se recuerda en este momento al siervo Job? Dice el Señor en su palabra al respecto de Job, de que él mismo Dios decía, no hay otro como mi siervo Job, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no lo dice una vez, sino que lo repite muchas veces. Muchas veces repite esas cualidades del siervo Job, íntegro, apartado del mal y temeroso de Dios. Así era Job. Pero cuando Dios le mandó la prueba a Job, entonces Job, ¿qué es lo que hizo? Se sentó allí, estaba en silicio y él se tiraba ceniza y estaba ahí en duelo, en dolor, porque estaba afligido. También era un ser humano, sentía la muerte de sus hijos, sentía el dolor de haberlo perdido todo. Pero él ahí, en toda su aflicción, no renegó el nombre del Señor, sino que él dijo,
Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, y alabado sea Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué gran ejemplo nos entrega el Señor. Pero volvamos a la palabra del Señor, a este último versículo que hemos leído ahora en Isaías 61, versículo número 3. Resumiéndolo, el versículo dice, óleo en lugar de ceniza. Es decir, la alegría, el contentamiento en lugar de la aflicción que el hombre pueda tener. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Pero dentro de estas palabras que el Señor nos ha permitido tener en el día de hoy, hemos dicho que la palabra de Dios se cumplió en el Señor, pero también se cumple hasta nuestros tiempos. Mire, quiero compartir con ustedes una lectura de un libro que me llamó la atención. Este libro es Mujeres de Fe. El autor es el hermano Pablo Villota Cabrera. Y habla, dice claramente, biografía de mujeres que dejaron una huella en el pentecostalismo. Y habla de distintas hermanas y pastoras y siervas de Dios en este libro. Y en la página 41 habla acerca de la pastora Ángela Abarca Zúñiga. Ella, esposa del emblemático pastor Oraldo Roja Ramírez. Ella nació en Codegua, en provincia de Cachapoal, en el año 1894. Sus padres se llamaron Gaspar Abarca y Damiana Zúñiga. Y más adelante la lectura dice que en San Bernardo era un poblado de arraigada tradición católica, de ahí que los primeros años fueron casi insoportables, de mucho hostigamiento, donde nadie quería arrendarles un local por el simple hecho de declarar la fe evangélica. Lejos de lograr su cometido, la comunidad fue testigo de la expansión maravillosa del evangelio, y al tiempo el Señor les concedió un terreno en la céntrica calle Esmeralda. Y más adelante dice, su esposo, el pastor Oraldo Roja, ejerció el ministerio de caridad, abrió su propia casa para alimentar a los pobres y a los alcohólicos de la vecindad, a quienes también trataba de príncipes. Era habitual para la pastora Angelita encontrar en el living o en el comedor de su casa a estos especiales invitados. Cito entonces el libro Mujeres de Fe del hermano Pablo Villota Cabrera en la página 41. ¿Qué es este libro? Una realidad. Porque dice que ahí en la calle Esmeralda se levantó un templo, una casa de Dios, y donde este hombre de Dios llamado pastor Oraldo Roja ejerció el ministerio de caridad. Invitaba a los pobres, a los mendigos y a los alcohólicos de la vecindad. ¿Y cómo los llamaba él? Sus príncipes. Y estaban sentados allí en el living, en su comedor. Y mi padre fue uno de esos príncipes. Uno que no conocía al Señor. Uno que él estaba perdido, estaba extraviado, estaba cautivo, estaba oprimido, estaba el ciego, pero el Señor quería libertarlo, Él quería darle una vida nueva, y el Señor no solamente se cumplió esa palabra allí, cuando el Señor se levanta a leer en Nazaret, y dice, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros, sino que también en este tiempo, hermanas y hermanos, se ha cumplido esta palabra, porque hasta el día de hoy el Señor sigue dando libertad al hombre, a aquellos oprimidos por el diablo, cautivos por el diablo, ciegos por el diablo, el Señor los vino a libertar.
¿Cómo? Con el evangelio maravilloso de Jesucristo. Él lo hizo. Mi padre era uno de esos príncipes, un hombre que estaba perdido, y llegó allí, y el evangelio de Jesucristo llegó a su vida. Y como dice aquí el versículo número 19, a predicar el año agradable del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De allí el hombre empieza a vivir el año agradable del Señor. La vida de ese hombre es cambiada, y no solamente la de él, sino que de la de familia, de toda su familia es cambiada. De manera que la bendición pasó a su generación, a sus hijos y a sus nietos también. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor nos alcanzó. Empezamos entonces a vivir el año agradable del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, el año tiene primavera, tiene verano, que son las épocas más bonitas para mí, pero también es necesario el invierno, el frío, la lluvia. La lluvia es necesaria, hermano, y es una bendición que a veces no nos gusta, pero también es necesaria. Y el cristiano también tenemos que pasar todo el año, pero estamos en el año agradable del Señor, porque Cristo el Señor vino a cumplir su palabra. Él vino a hacer esto, a que se cumpliera su palabra, no solamente en ese tiempo, sino que hoy también, en este tiempo, el Señor cambia, transforma, regenera, liberta a los cautivos, sana a los quebrantados de corazón y da vista a los ciegos. Que la palabra que el Señor nos ha permitido meditar en este día quede grabada en nuestros corazones. Para eso le voy a invitarle a que hagamos una breve oración dando gracias al Señor en este momento. Padre Santo, gracias te damos porque nos has permitido nuevamente estar en tu presencia. Nuevamente, Señor, el poder escuchar una reflexión, escuchar a los niños como alababan y cantaban a tu santo nombre, a nuestro hermano Julio y su familia también, como ellos entonan alabanzas a tu santo nombre. Y ahora también nos has permitido el poder abrir la Escritura y meditar en ella, cómo se cumple tu palabra, la palabra inspirada para Isaías. No solo era para él, sino que era para Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque él dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura entre vosotros. Y hoy también, ese hoy resuena hasta hoy. Ese hoy también es para nuestras vidas. El año agradable es para todos aquellos que el Señor viene a dar vista nuevamente, a sanar a los quebrantados y a los oprimidos por Satanás. Por lo tanto, te damos gracias, Señor, porque hoy también podemos meditar a través de la enseñanza de tu palabra. Permíteme, Señor, que ella pueda quedar grabada en cada uno de nosotros y sea un alimento que lo podamos meditar, digerir y guardar en nuestra alma. Padre, lo pedimos y lo agradecemos todo por los méritos de Jesucristo, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. El Señor la bendiga. Pasamos a otra alabanza, mis hermanos. Por ti, oh Cristo,
mis hermanos, pasaremos a leer las peticiones de oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro pastor Joaquín Berrío y el pastor Walker Poblete, que se encuentra mucho mejor de salud. También estaremos orando por nuestra hermana Nora Araya, que fue dada de alta y está esperando el resultado del examen de PCR. Se pide la oración por nuestro hermano Fernando Díaz y nuestra hermana Rosita Villegas, quienes están con COVID, con algunas complicaciones, para que el Señor los ayude, y para su nietecito Benjamín, que también está complicadito de salud. Por el pastor Carlos Berrío y su esposa Belén, que aún están con malestares por el COVID. Que por Cristian Valenzuela, el papá de Emiliano, que está muy complicado por el COVID. Nuestro hermano Marcelo todavía está en recuperación de la delicada operación que se le hizo a su ojo. La herida que se hizo fue de 1,5 centímetros, algo pequeño. Besó los hombros porque el ojo está tirante por los puntos, que el Señor lo ayude. En 2 meses más él... le sacan y van a ver cómo quedó la visión, para que el Señor lo ayude y lo fortalezca. La hermana Janet Berriento sigue con su dolor en su bracito, aún no tiene completa movilidad ni fuerza. Por nuestro pastor Juan Guamán, para que no se complique su estado de salud y el Señor lo guarde y lo cuide. Por Ulises Vargas, con COVID, hospitalizado, está grave, está entubado él. Por personas con COVID en cuarentena, algunas con síntomas muy complicados, para que su estado de salud no se complique más. Nuestro hermano Juan Ancán, nuestra hermana Pilar Villegas y su hijo Marquitos Ancán, nuestra hermana Anita Ancán, su esposo Víctor Vigueño y su bebé Matías. Por Araceli Ramírez, nuestra hermana Araceli Ramírez, su esposo Sergio Vargas y sus pequeñas hijas Florencia y Agustina. Por Mónica Ortega, que está con cáncer con metástasis en tratamiento paliativo. Con cáncer en tratamiento, nuestra hermana Pilar Saavedra Maldonado, María Barca, Geraldine Robles, Marisol Montano y Eduardo Espina. Otras patologías, nuestra hermana Felicia Muñoz, muy delicada de salud, junto a nuestro hermano Lago, para que el Señor los cuide. Nuestra hermana Valesca, por su completa recuperación de su bracito. Por Cristian Pérez Castro, por recuperación completa de su brazo causado por una grave enfermedad vascular. Por Sarita Guamán, para que el Señor vaya calmando sus dolencias y se restablezca completamente. Por nuestro hermano Josué Ancán Venegas, quien deberá ser operado de una hernia estomacal, un quiste en un riñón muy complicado. Aldo Chaucón, hospitalizado con un tumor en un riñón. Claudio González, que es un paciente postrado, para que el Señor haga misericordia con él. August Danger, con severa diabetes. Personas con problemas psicológicos. Alfredo Acuña Baeza, con una grave depresión endógena. Dande Valdebenito, con una grave anorexia. Constanza González Vera, Jessica Torres Saavedra, Matías Sáez, hermano del Chaday, con problema de ansiedad en tratamiento. René Vizcarra, con grave depresión. Niños con diversas patologías. El pequeño de 3 años, Danto Cusato Prat, con grave enfermedad degenerativa. Pequeño Felipe Guamán y Facundo Fernández, para que aprendan a hablar y logren comunicarse. El pequeño Emiliano Valenzuela debe ser operado de un delicado problema dental, para que el Señor le ayude. La niña Elizabeth Guamán Rodríguez, para que Dios fortalezca sus huesitos, esta pequeña princesa que tenemos en el Conquistador. Peticiones especiales. Se pide por nuestro hermano Miguel Lincopi, para que sus trámites lleguen a buen término de jubilación. Se pide por nuestra hermana Carmen, su hijo David y nuestra hermana Isabel. Están con riesgo de perder sus casas por un tema de herencia. Dios siga obrando a su favor. Se pide la oración por la familia Castillo Gas, para que Dios les consuele por la partida de sus abuelitos. Se pide por una amiga de nuestra hermana Melody, que está embarazada de 9 semanas con síntomas de aborto, para que Dios guarde ese embarazo y llegue a feliz término. Se pide por Luisa Acuña, Dios le abra las puertas en los trámites de repatriación del cuerpo de su hijo y consuele su corazón. Y una oración especial para que las vacunas que están siendo colocadas en Chile sean efectivas y descubran un tratamiento eficaz para curar a quienes se enferman de COVID.
Si usted, mi hermano o mi hermana, amigo o amiga que nos ve, tiene una petición especial, escriba a la página de la iglesia, pida la oración y ahí van a ser anotaditas por nuestra pastora para que así todos estemos orando en favor a su petición. Pasemos a orar al Señor. Bendito Rey amado, en esta mañana, Señor, le damos gracias. Tantas gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Mira, generoso Rey, todas las peticiones de oración que se han incorporado, tanto hermano enfermo por COVID, Señor, y por otras patologías, por cáncer, la salud de los niños, Padre amado, tenga usted misericordia, rodee toda esta gente y todos estos hermanos que están en estas condiciones, rodéelo usted, Padre, haga misericordia en cada uno de ellos, lleve a feliz término cada, Señor, enfermedad que se presentan en esta mañana. Sea usted bondadoso, Padre Celestial. Clamamos a usted porque no tenemos a quién pedirle, Señor. Veremos los ojos a un lado, a otro, tiramos nuestra mente, Señor, pero solamente está usted para poder pedir misericordia. Tanta enfermedad, Señor, tanto dolor que hay en los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Consuela los corazones, fortalece estos cuerpos que están adoloridos, que están cansados por la enfermedad, Señor. No los desampares, no los dejes solos. Hazles compañía, precioso Señor. A ti clamamos, Señor, en esta mañana para pedir misericordia. Obra misericordia, Padre bueno, obra misericordia. Tú y nadie más que tú puedes hacerlo. Que en ese Calvario de cruz, cuando tú moriste, entregaste tu vida, te llevaste todas las enfermedades, todas nuestras inquietudes, nuestros cansancios. Por eso clamamos a ti, por eso te pedimos, porque eres nuestra salvación, porque a ti confiamos, en ti creemos, Señor, que tú harás misericordia en el momento oportuno. Tenga usted misericordia de todas estas peticiones de oración, nuestro Rey soberano. Usted que lo maneja todo desde las alturas, Señor, manifiéstate a cada una de estas peticiones de oración, ya sea de los ancianos, de los adultos, Señor, de los niños. Tenga usted misericordia de las enfermedades graves, de las enfermedades que el COVID está dejando las secuelas en nuestros hermanos, de las enfermedades de otras patologías, Señor, el cáncer que nos retrocede, Padre bueno, ayuda a nuestros hermanos y nuestros amigos que piden la oración. Tenga usted misericordia. Obra misericordia en todo sentido. Llega tú a los hospitales donde hayan hijos tuyos trabajando, médicos, enfermeras, paramédicos, los choferes de ambulancias, Señor, los camilleros, las personas que hacen el aseo, Señor, bomberos, ejército, PDI, Señor, carabineros. En todo ámbito hay hijos tuyos para poder cobijar y ayudar al que lo necesita. Tenga usted misericordia. Sabemos, Señor, que ya en Chile se están vacunando muchos, Padre. Muchos llevan sus 2 dosis y los otros llevamos una sola. Pero es cierto también que no es milagrosa. Tiene que esperar que nuestros cuerpos creen anticuerpos, Señor. Te pido por estos jóvenes, Señor, que muchas veces son impertinentes. Salen a la calle sin protección, sin cuidado, Señor, porque quieren ir a pololear, quieren ir a ver a los amigos. Oh Padre Celestial, tenga usted misericordia de todos nuestros hermanos que trabajan y tienen que salir esencialmente a trabajar, tienen que ser presenciales, Señor, en su trabajo. Obra misericordia, vayas con ellos, Señor, que su sangre bendita los guarde, los cuide, pon una muralla, un cerco alrededor de todos nosotros, Señor, para que esta enfermedad no nos cobije, Señor. Guárdanos en nuestros hogares con prudencia, con tranquilidad, sin desespero, Señor, esperando en ti solamente, Rey, porque en eso estamos confiando, en que tú harás la paciencia en nosotras, la estabilidad emocional también, y que los dolores que podamos sentir por esta enfermedad, tú nos consueles y nos acaricies, Señor. Te pedimos misericordia solamente. Todas estas peticiones de oración y muchas más que están en nuestros corazones, se las entregamos en nombre de su Hijo, nuestro buen y bendito Salvador Jesús. Amén. Gracias, Señor. Magdalena
el Señor nos bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor y también les quiero agradecer porque nos ayudaron en la oración por Patricio García. Él es hermano de un compañero de trabajo. Él estuvo muy grave, hospitalizado en la clínica Dávila a causa del COVID. Y la verdad que él es un hombre de 52 años, no tiene ninguna patología, y se enfermó, y los médicos le dijeron a su hija que además del COVID tuvo otra bacteria en sus pulmones. Estuvo de una gravedad tan extrema que llegó que lo daban como muerto. Entonces, a los 21 días decidieron desconectarlo. Y cuando hicieron aquello, era con el fin de decidir si iba a seguir viviendo o simplemente ya partía. Pero el Señor, Él siempre tiene la última palabra, porque cuando lo desconectaron, tuvo una reacción que los médicos dijeron, esto no es otra cosa que un milagro, porque él podía hablar bien, reaccionaba bien, no estaba desorientado, no tenía problema en su garganta, y ya gracias al Señor también fue dado de alta y está en su casa. Por eso que oramos con fe, creyendo que Dios puede hacer milagros en cada petición de oración que ha leído y ha orado nuestra hermana Mónica. Estamos en lo particular, hermanos, con pena porque muchos hermanos enfermos, familias, como decía mi hermana, familia entera están enfermas, mi hermana Pilar, su familia, mi hermano Fernando, hermana Rosita, hermano Fernando que ha sido hospitalizado. Entonces, oremos para que el Señor sea con nuestros hermanos. Estamos haciendo cadena de oración en la noche, unámonos, redoblemos nuestras oraciones y también invitarlos para los servicios durante la semana, que ya lo ha dicho nuestra hermana Alejandra, pero decirle de que el próximo domingo también habrá Santa Cena. Así que estamos todos invitados a la Santa Cena del próximo domingo. Vamos a rogar entonces al Señor la bendición haciendo la última oración por este servicio. Padre, te damos gracias porque nos has permitido el poder realizar este servicio, el poder, Señor, estar en tu presencia. Y en esta oración queremos implorarte una vez más por nuestro hermano Fernando. Queremos, Señor, pedirte que tu mano de amor, tu mano sanadora, tu mano de misericordia sea extendida en favor de tu hijo. Él está hospitalizado, Señor. Los médicos están haciendo su tratamiento, pero te pedimos en esta hora, mi Señor, que tu mano de amor y de misericordia, tu mano de sanidad, sea puesta en tu hijo, nuestro hermano Fernando. Obra misericordia, Señor, y reprende cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea el espíritu de enfermedad que ataca a nuestro hermano, sea reprendido, Señor, y que reciba sanidad para la honra y la gloria de tu santo nombre. Señor, visita a tu hijo, Señor. Visita a tu hijo que él está en este momento hospitalizado. Señor, obra tu misericordia, Padre bueno, y tu mano sanadora sea puesta en su vida y restaurándole por misericordia. Y así, y en cada hermano y hermana que se encuentre enfermo, Padre, una bendición en tu siervo, nuestro pastor Juan, para que tú seas restableciendo completamente la salud, igual forma su esposa, la Ivoncita. Padre, ahora te rogamos que tu bendición sea en tu iglesia, que tú seas guardando tu iglesia, tu pueblo, Señor, que la fe no falle en nuestras vidas, muy por el contrario, aumenta nuestra fe y que podamos confiar que estamos viviendo el año agradable del Señor, que tú eres el que sana a los quebrantados de corazón, tú libertas al cautivo y tú das vista al ciego. Padre, te rogamos tus bendiciones en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Que la paz de Dios sea en cada uno de nosotros.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, Jesús. hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.